Quinta unidad. En esta quinta unidad vamos a abarcar temas que tienen que ver con el funcionamiento del registro público de la propiedad y comercio. Discúlpeme lo que vamos a ver aquí solamente de la Ciudad de México y principios registrales. ¿Vale? Si son de la ciudad u otra entidad, pues bueno, más o menos el funcionamiento es muy similar, pero bueno, no podemos abarcar todos los registros porque sería muy complicado. En este caso, vamos a limitarnos al de la Ciudad de México. ¿Les parece bien? Sí, muy bien. Bueno, vamos a hablar de cómo se encuentra conformado la Dirección General del Registro Público, principios registrales, publicidad, tercero registral, rogación, consentimiento, legalidad, prioridad, sistemas registrales, etcétera, etcétera. Vamos a ver, estimados amigos, cómo se encuentra constituida la Dirección General del Registro Público de la Ciudad de México. Vamos a tener aquí, mis estimados amigos, principalmente estas, vamos a tener 5 direcciones. Empezamos con estas primeras 3. Tenemos la subdirección de ventanilla única y control de gestión. Es decir, al final de cuentas, compañeros, lo que va a ocurrir con esta ventanilla única es algo muy similar que lo que ocurre dentro de los juzgados con oficialía de partes común. ¿Sale? Aquí tenemos la ventanilla única del registro público de la propiedad. ¿Sale? Vamos a formarnos con a la respectiva área que nos corresponde y en ventanilla única van a recibir nuestros documentos, van a recibir nuestras líneas de captura y se van a encargar de gestionar el trámite a la área correspondiente dentro de el registro público. ¿Vale? Es muy importante la función porque ahí digitalizan los documentos, ahí capturan las líneas, ahí verifican las líneas de captura, ahí nos van a expedir nuestro respectivo, nos van a dar nuestro número de entrada y nos van a emitir esa constancia que verifica que el documento ha ingresado en el registro público y que nosotros podemos darle seguimiento al trámite que se está realizando, ¿verdad? Vamos a verificar en un segundo punto la dirección de inmuebles públicos y registro de programas. Tenemos aquí una jefatura de unidad de calificación e inscripción de inmuebles públicos y el control técnico de programas sectoriales. Sobre todo en este punto se encarga del tema de regularización de la tierra a través de la CORED y aquí en este punto se va a encargar principalmente de la constitución de inmuebles de interés social, de inmuebles de interés público y que principalmente se encuentra inmiscuido algún órgano de la administración pública de la Ciudad de México. Principalmente tenemos este tipo de inmuebles. Tenemos una área que se encuentra muy cargadita, que sería la Dirección de Proceso Registral Inmobiliario y de Comercio, conformando con la Subdirección de Proceso Registral Inmobiliario, que tiene una jefatura de unidad que se conforma por inmuebles A, B y C, y una jefatura de embargos. Y tenemos la Subdirección de Comercio y Organizaciones Civiles, que tiene la jefatura de unidad departamental de Comercio y Organizaciones Civiles, y tenemos que también el tema de la jefatura de Comercio y Organizaciones Civiles B. Esas son las áreas que la van a conformar. ¿Vamos bien, estimados amigos? ¿Sí? Muy bien. Creo que queda muy claro qué trámites se van a inscribir acá, ¿verdad? Sí. Queda muy claro qué trámites se van a inscribir aquí en la Jefatura de Unidad Departamental de Embargos, ¿verdad? ¿Sí está muy claro?
Aunque a veces, compañeros, la carga de estas áreas se encuentra tan saturada que la jefatura de embargos, la de comercio de organizaciones civiles e inclusive muchas veces hasta inmuebles públicos ayudan a combatir el rezago, porque hubo un tiempo que el registro público tenía un rezago de hasta un año. Imagínense, ingresaban ustedes su trámite y por lo menos su documento se tenía que formar un año hasta que tocara su respectiva inscripción. ¿Se comprende? ¿Sí? Ok, bueno. Después también tenemos otras direcciones como es la dirección de acervos, ¿sale? Registrales y certificados, que se conforma por la subdirección de certificados y la jefatura de unidad de investigación registral. Por ejemplo, compañeros, de todos los trámites que revisamos con antelación, les hago una pregunta. ¿Qué área creen que se encargue de la emisión del certificado de existencia o inexistencia de gravámenes? ¿Qué área? De estas dos en particular, ¿qué área? De acervos registrales, Ok, pero en particular, ¿qué sería? De estas dos subdirección de certificado. la subdirección de Certificado. certificados. Muy bien. Díganme ustedes de esto que estamos viendo, ¿quién se encargaría de la emisión de, por ejemplo, bueno, a ver, ¿quién se encargaría, compañeros, de hacer en este caso la búsqueda y si existe algún antecedente registral dentro de libros o folios? ¿Qué unidad? La de investigación La registral. de Ok. investigación registral, ¿Y quién se encargaría de emitir el certificado correspondiente? La subdirección de certificados, ¿verdad? ¿Qué área se encargaría de la inscripción de un embargo, de una demanda, de una sentencia? De estas que vemos acá. Aquí lo pongo. Por ejemplo, aquí la voy a poner, ¿eh? De una sentencia. ¿Qué área? De un embargo, de una sentencia, de una fianza, etcétera, etcétera. ¿Cuál área? La jefatura de unidad de proceso registral inmobiliario. No, en particular, ¿qué sería? la de embargos, ¿no? La de embargos. Ah, la de embargo, sí. ¿Sale? Ok. Muy bien. Compraventas, hipotecas, fianzas y demás, ¿cuál sería? No, ahora, compraventa, hipoteca, fideicomisos, adjudicación por herencia, adjudicación por remate judicial, ¿cuál sería? La misma, ¿no? Ahora, Proceso registral No. inmobiliario A, B ah, y C. ahora sí sería proceso Sí. registral inmobiliario. La inscripción de sociedades civiles, asociaciones civiles, temas que tienen que ver con sociedades mercantiles, ¿cuál sería? De comercio y Asociación. La organizaciones de civiles. comercio y Ok, de organizaciones comercio y civiles, organizaciones civiles, exactamente. ¿Quién se encargaría de inscribir? ¿Qué área se encargaría de departamentos de interés social que tienen que ver con el tema de dependencias públicas gubernamentales de la Ciudad de México? ¿Cuál sería? comercio y organizaciones civiles, ¿ve? No, aquí sería esta, la de calificación y inscripción de Ah, sí. Inmuebles 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 públicos. 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 Ok, ¿y quién se encargaría de los temas de regularización de la tierra? Mm, Esta, Un técnico de programas programas. técnicos. control Control técnico técnico de de... programas sectoriales. Exactamente, ¿vale? Más o menos para que vayamos teniendo un contexto general de cómo se conforma el registro público. Y tenemos la dirección jurídica con la subdirección de dictaminación registral y con la subdirección de lo contencioso y amparos. Esto implicaría la representación del registro público ante otras autoridades en donde el registro público funja como Como autoridad parte. responsable. ¿Sale? ¿Se entiende? Sí. Ok. Díganme ustedes, compañeros, ¿qué área sería la encargada de informarnos
los motivos por los cuales un folio o un antecedente registral se encuentra en custodia? ¿Cuál sería? La de dictaminación La- registral. Dictaminación registral, ¿sale? ¿Qué área tendría que liberarnos ese folio o ese antecedente del libro? La misma área, ¿verdad? Sí, Ok. sí. ¿Quién representaría el registro público cuando funge como autoridad responsable en el juicio de amparo? La Contencioso subdirección y de amparos. contenciosos y amparo. Exactamente, ¿verdad? Incluso cuando funge como parte también. Incluso cuando fungen como parte, incluso internamente dentro del proceso, si nosotros estamos inconformes contra una calificación del registrador, podemos interponer recurso de inconformidad y quien va a resolver ese recurso es la subdirección de lo contencioso y amparos en el registro público. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Vamos avanzando y vemos los principios registrales. Muy bien. ¿Cuáles son los principios que van a estar vigentes dentro del registro público? Tenemos el primero de ellos que se llama principio de publicidad, formal y material. Formal. Cualquier persona puede consultar inscripciones, solicitar constancias y certificaciones, porque es un registro público, ¿sí? ¿Esto qué significa? Ahí va. Resulta que este acreedor va a otorgar un crédito a una persona física. ¿Qué le recomendarían ustedes a este acreedor antes de otorgarle crédito? Que en su momento la otra persona pues quiere garantizar con su inmueble. ¿Qué le pedirían ustedes o qué le recomendarían? Pues Un verificar Profesor, certificado que de esté libre de libertad de gravamen. gravamen. Ok, que verifique las... una, Sí, una mande. duda, disculpe, ¿estamos hablando de puros bienes inmuebles o también Ah, entran ahí las acciones? no, ahorita este registro público es de propiedad nada más, pura propiedad. Ok, gracias. ¿Vale? Muy bien. Entonces, al acreedor le tenemos que recomendar que consulte la situación del inmueble en el registro público y por supuesto que solicite un certificado de libertad de gravámenes, ¿verdad? ¿Se va entendiendo? Esta es la publicidad formal. Cualquier persona la puede solicitar. ¿Está claro en qué consiste? ¿Sí? Bien. Vámonos ahora con la publicidad material. La legalidad de los actos jurídicos ahí inscritos. ¿Qué significa, compañeros? ¿Qué significará eso? ¿Qué significará? En este folio nos dice que el inmueble es propiedad de Sandra. Ok. Hay una presunción de legalidad de esa titularidad, sí, ¿verdad? Sí, Salvo prueba en contrario. Nosotros al momento de requerir ese certificado decimos, bueno, la titular registral es Sandra. Hasta este momento no hay ningún otro acto que me diga que no es Sandra. Hay una presunción de legalidad de los asientos que ahí se encuentran inscritos. ¿Se entiende? sí, Bueno, ya después a lo mejor ante una autoridad jurisdiccional pudiésemos demostrar que Sandra no es la titular. ¿Por qué? Porque Sandra, pues de alguna manera tiene la propiedad, pues precaria, porque tiene documentos apócrifos o porque por ahí hizo algunas maquinaciones ilegales para tener la propiedad, o en su momento Sandra ya le vendió a Juan, pero Juan no ha inscrito la propiedad. O sea, ya son cuestiones distintas, ¿no? Pero por lo mientras hay una presunción de legalidad del asiento que ahí se encuentra inscrito. Empezamos con eso, ¿no? Bien, seguimos y decimos, los derechos no inscritos, ¿qué pasan, compañeros?
¿Qué ocurre con ellos? No son No, oponibles a tercero. exactamente, no son oponibles a terceros. Por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso, vamos a poner este supuesto? Ok, aquí tenemos el banco uno, ¿vale? Aquí tenemos el banco 2. Muy bien, cada una otorgó un crédito correspondiente sobre ese inmueble. Pero el banco uno que otorgó el crédito en el 2022 no inscribió la hipoteca. Y el banco 2 que otorgó el crédito en el 2024 sí la otorgó. Para efectos de contra terceros, la hipoteca del banco uno por lo menos no demuestra su existencia, como sí lo hace la hipoteca del banco 2, que se constituye como un acreedor hipotecario en primer lugar. ¿Vamos bien? ¿Significará que el acreedor uno ya perdió su derecho? No, no significa eso. Pero a final de cuentas, a lo mejor dentro de la parte de los acreedores, ¿cómo van a requerir su crédito? Tendríamos que en primer lugar, pues tienen preferencia los acreedores hipotecarios, ¿sale? Después los prendarios y terminamos con los quirografarios. Y en este caso, el crédito de este primer acreedor se va a considerar dentro de esta categoría. ¿Se entiende? Bien. Seguimos y decimos, tercero registral. Dice, en virtud de este derecho, prevalecen los derechos de buena fe que adquieren los terceros fundados en un asiento registral. Ok. ¿Qué significa? Bueno, imaginen este caso. Tenemos una problemática, ¿vale? Entre estas dos personas. A, que es el titular del inmueble, y B, que es su acreedor. ¿Sale? Bueno, está esa controversia y resulta que por aquí tenemos que en un momento determinado A transmitió el inmueble a favor de C. Este C, para efectos del registro público, es un adquirente de buena fe al momento de constar su inscripción. Hay una presunción de legalidad, salvo prueba en contrario. ¿Lo entendemos, compañeros? Los derechos del tercero de buena fe, salvo que se demuestre lo contrario ante un órgano jurisdiccional. ¿Quedó claro? ¿Tenemos alguna duda, compañeros? ¿No? Siguiente punto. Decimos, rogación. Es necesaria la petición de parte para la realización de algún asiento, de alguna inscripción, de alguna anotación, de la emisión de un certificado. El registro no puede actuar de oficio. El registro va a actuar cuando nosotros le hacemos un requerimiento con nuestro número de entrada y trámite. Si nosotros no requerimos, el registro público no lo puede hacer. ¿Se entiende? Por ejemplo, vamos a poner un caso. Resulta que al momento que está revisando este registrador antecedentes registrales, se da cuenta que sobre un folio hay un error material. La pregunta ella se percató de ese error. ¿Lo podrá corregir el registrador de oficio? No, No, ¿verdad? No, o sea, la única manera de que este registrador pueda hacer una anotación dentro de este folio es porque hay una solicitud para dicho acto. ¿Vamos bien? sí, No, no podemos trabajar
ningún trámite si no hay un número de entrada. Y ¿Sí? el pago correspondiente. Y el pago correspondiente, perfectamente bien señalado. Si no hay eso, compañeros, entonces por supuesto que no se puede hacer ninguna anotación, ninguna inscripción, ninguna cancelación, ninguna emisión de certificado. ¿Ok? Bien, avanzamos y vamos a ver el siguiente principio, que es el de consentimiento. Nos dice la existencia de un titular registral, que es la persona a cuyo favor está inscrito ese derecho. Y es el que tiene el interés jurídico de solicitar la inscripción de asientos. ¿Se entiende? El titular registral. Principio de legalidad. El registrador debe de analizar de fondo y de forma el trámite que está ingresando. Es decir, lo primero, yo le diría que lo primero que tiene que hacer el registrador es estudiar la forma. ¿Qué implica la forma, compañeros? ¿Qué implicaría? Algo que les venga a la mente, ¿qué Que implicaría es la forma? la escritura pública. Ok, va a revisar, pues de alguna manera, eso es lo primero que yo les digo. Revisen los documentos, ¿no? La escritura pública, sus respectivos anexos, ¿sale? El pago de derechos que cumpla con los requisitos extrínsecos para la inscripción de ese trámite, de ese documento. Muy bien, ahí va. Después, ¿qué más le van a pedir revisar, compañeros? Ahora sí, los de fondo, que sería ya meterse al folio real y hacer la calificación del trámite correspondiente. Muy bien, ok. Después vemos el de prioridad. Lo mencionábamos al principio, ¿no? Primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, primero en tiempo es primero en registro. Acuérdense del aviso preventivo, acuérdense del número de entrada con la cual ingresan los documentos al registro. Bien, avanzamos y tenemos los distintos sistemas registrales. ¿Cuál se encuentra vigente en México? El declarativo, aunque sí tenemos un ejemplo de un registro constitutivo que es en el estado de Yucatán, ¿eh? Pero bueno, vamos a platicar ahorita. Sustantivos. Decimos lo siguiente. Ahí va. Una inscripción de un acto constituye como tal el elemento de existencia para el acto jurídico. Al ser un elemento de existencia, ¿qué implicaría para un registro sustantivo si no se inscribe el trámite correspondiente, compañeros? ¿Qué implicaría? Que no es oponible. No, algo más fuerte. Que el acto jurídico ni siquiera existe. Ni siquiera, ¿eh? Por ejemplo, el registro público de Panamá, cuando hace mención del registro, señala que el acto jurídico es inexistente si el mismo no se inscribe en el registro público. A lo que voy, yo le vendo una propiedad a mi estimado licenciado Ángel Hernández, ¿sale? Pero nunca tomamos la consideración de inscribir ese acto en el registro público. Para efectos legales, no hay ninguna transmisión de la propiedad en ese tipo de registros, ¿eh? Porque ¿qué requeriríamos como elemento de existencia? La inscripción. ¿Se entiende? Si no se inscribe, no existe el acto jurídico. Siguiente punto. El registro es un registro constitutivo de derechos. ¿Sí? Significa que abogados.
que hasta el momento que se inscriba el trámite, pues se van a configurar los derechos derivados del acto jurídico. Muy bien. Y ahora sí, nuestro registro declarativo. El acto es perfecto y eficaz desde que se celebre. ¿Sale? Ahí está. Su inscripción, nos dijo la maestra Nubia, genera oponibilidad frente a terceros. Pero el acto jurídico es existente aunque no se haya inscrito. ¿Se entiende esto que estamos comentando, compañeros? ¿Sí? Ok. Sí, Ah, maestro. sí, ahora vamos a estudiar en cuanto a la forma en la que se asientan los datos en un sistema de libros, en un sistema de folios y en un sistema electrónico. ¿Cómo funciona este registro? Empecemos con el sistema de libros, que es un sistema que abarca de 1871 hasta 1979. 108 años este sistema estuvo vigente. ¿Sale? El sistema de folios, que es de 1979 hasta el año 2010, sí te voy a decir, 2010, más o menos, ¿vale? Y bueno, ya del 2010 al día de hoy, tenemos un sistema electrónico, ¿sale? Vamos a empezar con el sistema de libros. Los libros del registro público, así los podemos perfectamente ubicar. Veamos lo que vemos en este esquema, compañeros. ¿Qué podemos ver? Bueno, ahí va. Un segundito. Ok, ahí va. Tenemos un sistema de libros. Libro número 1, que verifica la propiedad. Libro número 2, que es un libro de hipotecas. Libro número 3, que es un registro de arrendamientos. Y libro número 4, que es un libro referente con sentencias. ¿Sale? Les mencionaba, la primera anotación en el registro público la encontramos en este antecedente del 1 de marzo de 1871, libro de primera, ¿sale? El volumen 1, la partida 1, el asiento número 1. Este es el primer antecedente de inscripción en todo el país, ¿eh? En todo el país. Después tenemos las anotaciones marginales que les comentaba. Estas las vamos a poner así al margen de los libros. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Este es un libro de primera, en la cual el titular es la señora Petra. Ok. Cuando Petra le vende a su comadre Socorro, díganme ustedes dónde se va a hacer constar a qué antecedente se va a pasar. Aquí, en esta anotación marginal, ¿vale? Ahí se pone un sello y nos va a remitir a otro libro de primera en donde Petra le vende a su comadre Socorro. ¿Se entiende? Sí, Muy bien. Por ejemplo, ahora imaginemos que este es un libro de gravámenes. Esta anotación marginal haría constar, por ejemplo, un convenio modificatorio o inclusive una cancelación de hipoteca. Así se hacían las anotaciones de cancelación de hipoteca, ¿vale? Bien. Los embargos, los avisos preventivos, las demandas, etcétera, etcétera, aquí se van a inscribir y nos van a remitir a otro antecedente. Por eso es muy importante
Y no era muy sencillo el análisis de estos antecedentes. Había que ser muy minucioso para verificar realmente si un inmueble tenía alguna limitación o no, algún gravamen o no, si había una transmisión de propiedad. Era importante consultar las anotaciones marginales. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Ok. Y aparte se estudia muchísima historia, compañeros. Yo, por ejemplo, bueno, ya digo que sí lo puedo comentar ya. Este, en su momento, desde el año 2011, no antes, no, yo estaba ya, era como el 2010 y como 2010, yo ya sabía, compañeros, que venía el proyecto de construcción del aeropuerto en Texcoco porque a mí en su momento me habían puesto un estudio importante para verificar los antecedentes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y entonces me remití a sus antecedentes y encontré por ahí un antecedente de 1873, 74, en la cual Romero Rubio recibió los terrenos como una compensación del gobierno federal por su participación en la guerra de reforma, ¿sale? Y una de las hijas de Romero Rubio se casó con uno de los primeros que hicieron un vuelo en la Ciudad de México, que se llamaba Arturo Braniff, algo así. Y entonces él era el dueño de los terrenos que se encontraban en la salida de la Ciudad de México, los llanos de Balbuena le llamaban. Entonces, por ejemplo, este lugar siempre fue muy emblemático de la ciudad en el tema de los antecedentes de los aeropuertos en México. Y entonces, lo que iba a pasar con estos terrenos es de que los íbamos a desincorporar de la Administración Pública Federal para verificar su transmisión a particulares, los terrenos que hoy conforman el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, compañeros? Remitirse a los antecedentes es remitirse a la historia de la ciudad, ¿eh? Remitirse a los antecedentes es un tema de regresarse como en una línea del tiempo en la cual podemos ver cómo la ciudad ha cambiado. Y de verdad, tengo un libro, ¿dónde lo tengo? Ah, aquí lo tengo. Se los voy a enseñar nada más así de bote pronto, ¿eh? Ahí va. Cuidado, cuidado. Este libro, compañeros, es un libro que se emitió como consecuencia del 140 aniversario del Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Oye, Y hija, entonces, cuidado, cuidado, micrófonos, compañeros. A ver, cuidadito. Ahí bueno. Muy bien. Y en este antecedente, compañeros, en este libro, por ejemplo, podemos, o sea, yo sé que no lo ven muy bien, pero aquí viene, por ejemplo, de ciudad universitaria, viene antecedentes, por ejemplo, de cómo se constituyó la sociedad, la ciudad universitaria, Plaza Inn, Estadio Azteca, etcétera, etcétera. Está bien interesante en esa cuestión histórica. La verdad es que es irnos en una línea del tiempo y conocer cómo ha cambiado nuestra ciudad, ¿verdad? Muy bien. Ok, bien, estimados amigos. En la de uno de los directores del registro público fue a estudiar a España y en España este director conoció el folio real. ¿Cómo se llamaba este director? Inclusive tiene una obra sobre el registro público. Ay, a ver, ¿cómo se llama? Ay, se me fue un poco su nombre. A ver si ustedes recuerdan, hay una obra de registro público, porque este director escribió esa obra y trajo consigo el folio real. Él fue director de registro público en el Estado de México y en la Ciudad de México. Y entonces en ambos registros tomó el folio real. El folio real lo conformamos por tres grandes apartados: inscripciones de propiedad, inscripción de gravámenes y anotaciones
preventivas. ¿Sale? Sobre esto vamos a encontrar un folder, un tríptico que va a tener estas anotaciones. En este tríptico, propiedad, gravámenes y anotaciones preventivas. Y cuando acabábamos de hacer las anotaciones, ya no cabían más, nos remitíamos a hojas de seguridad para hacer las respectivas inscripciones. Muy bien. Aquí, por ejemplo, vemos la carátula de nuestro folio real. Tenemos, por ejemplo, su número de catastro, el director que autoriza, se llama Colín Sánchez el director. Sí, es Colín Sánchez el director que trajo consigo el folio real. Tenemos el director que autorizó la emisión de este folio, los antecedentes registrales, si viene de folio o en su caso viene de una sección del libro, los datos de identificación, el inmueble, ubicación, colonia, delegación, código postal, superficie, lindero, ¿sí? Colindancias. Muy bien. Vemos lo referente a las inscripciones de propiedad perfectamente bien demarcados. Aquí tenemos el número de entrada, la fecha, la operación, la inscripción de propiedad. Aquí se hacía la anotación correspondiente y la firma del registrador. Muy bien. ¿Vamos bien? Ok. Si había una transmisión posterior y la podríamos asentar aquí, entonces seguía en el siguiente espacio, ya que hacíamos la anotación y otra vez la firma del otro registrador. Bien, avanzamos y vamos a ver nosotros también el apartado correspondiente a hipotecas, derechos reales y limitaciones de dominio. Aquí vemos también los mismos apartados que en propiedad, entrada, fecha, operación y la anotación del gravamen o limitación del dominio y la firma del registrador. Muy bien. Avanzamos y vemos también la de las anotaciones preventivas con los mismos antecedentes que ya hemos señalado con antelación. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Sí? ¿Vamos bien sobre estas anotaciones? Sí, Sí. Sí, ok. Ya sabemos qué actos jurídicos aquí se van a inscribir, ¿verdad? Ujú. Sí. Muy bien. Acuérdense, cuando ya no era posible hacer ninguna anotación sobre ese folio, nos remitíamos a hojas de seguridad. Es decir, por una parte, tenemos nosotros, cuidado, micrófonos, por favor. Por una parte, tenemos nosotros la respectiva carpeta donde se inscriben todas las anotaciones. Aquí está, ¿sale? Y posteriormente vamos a tener nosotros las hojas de seguridad, ¿sale? Que se van a agregar, en este caso, a el folio real. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Sí, sí se entiende. ¿Sí? Seguimos entonces. Muy bien. Ok. Bien. Avanzamos y vemos ahora lo referente con el folio electrónico. Aunque como tal no se divide así, ya como lo tenemos, es decir, el folio electrónico, si lo explicáramos de una manera, en un contexto, pues práctico, sería así. Es decir, en el folio electrónico, la inscripción lleva un orden. No se divide tanto en secciones o en este caso en libros. Bueno, más bien en inscripción de propiedad, gravámenes o anotaciones preventivas. No. Es decir,
Por ejemplo, aquí el número de asiento. El 1 es el antecedente de migración, el antecedente de propiedad. El 2, por ejemplo, podría ser una hipoteca, podría ser una propiedad, podría ser un régimen bueno, un, una fusión, no sé, etcétera, etcétera. Son varios los que podrían ser en el 2. Y así sucesivamente, no sé si me doy a entender. Es decir, ya llevo una inscripción más secuencial. Este, y nada más lo que hay que seguir es el hilo conductor de las inscripciones, cómo se van realizando. Bien, sobre esto, más o menos es lo que se captura dentro de un folio electrónico, que es la misma información que venía en un folio real. El acto jurídico es, en este caso, el inmueble es el número tal, el asiento es el número 10, tenemos el número de entrada, ¿sale? El año, la fecha y la hora de inscripción. Por escritura pública número tal, ante notario número tal, consta que Margarita fulanito de tal, ¿sale? Va a vender este inmueble junto con sus hijos fulanito, sultanito, perenganito a María del Rosario Orozco Caballeros y Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, ¿sale? Y el inmueble lo adquiere por la cantidad de 10 millones de pesos. Los generales de los comparecientes, su clave única de población, tiene su nacionalidad, su edad, su estado civil, su ocupación, su domicilio, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok. Los derechos que se pagan al registro público, la línea de captura y en este caso la fecha de inscripción. ¿Quién realizó la inscripción? Y bueno, en este caso, la inscripción en la Ciudad de México al 7 de agosto de 2014 a las 10:04 se inscribió esta transmisión de propiedad. Muy bien. Ok, vamos a ver qué otros datos son importantes tomar del folio electrónico. En el folio electrónico, estos son los datos que vamos a ver, ¿sale? En este orden, el inmueble, ¿sale? El folio real, el número de asiento, después seguimos con el número de la escritura, fecha y notario público, después un extracto del acto jurídico, aquí lo tenemos, el breve extracto del acto jurídico, aquí lo vamos a redactar, tenemos los generales de los comparecientes y terminamos con derechos, pago de derechos y fecha de inscripción. En este orden vamos a tener qué es lo que se va a registrar. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? ¿Alguna duda, algún comentario sobre estos trámites? ¿No? Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar, estimados.